Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. De verdad que es una bendición bien grande estar aquí con ustedes. Hace bastante tiempito que no visitaba esta congregación. Yo creo que la última vez fue un mensaje sobre el matrimonio que trajo el hermano Sardina, si no me equivoco. Fue la última vez que vine por ahí. De hecho, todavía existía el edificio ese, aunque ese no hace tanto que lo tumbaron, ¿verdad? Pues aquí, con el privilegio de traer un mensaje de la palabra, gracias al hermano Santos, ¿verdad?, que se comunicó conmigo para, como les mencioné, darme este privilegio, porque realmente pues es un privilegio traer la palabra de Dios. Generalmente acostumbro, ¿verdad?, o en Arecibo acostumbramos traer una lectura al principio para, ¿verdad?, basar el mensaje alrededor de esa lectura. Lo que vamos a hacer es que entonces la voy a integrar al mensaje, al principio del mensaje, ¿verdad? Ustedes saben que la Iglesia de Cristo tiene un programa radial los sábados por la mañana, y ayer el hermano Raúl Rosario trajo un mensaje y hablaba, en ese mensaje comentaba, ¿verdad?, sobre cómo el mundo va en decadencia, ¿no? Y decadencia en todos los sentidos, y de la falta del temor de Dios y cómo afectaba a la familia. Y en las pasadas semanas, personalmente he estado hablando mucho, ¿verdad?, sobre ese tema en Arecibo, así que no es mi intención abundar mucho sobre ello. Pero sí les tengo que decir que todo esto, ¿verdad?, el resultado de todo esto, de este deterioro del mundo en que vivimos, definitivamente afecta a la iglesia. Es cada vez más difícil llevar la palabra, es cada vez más difícil encontrar personas que estén dispuestas a escuchar. Cada vez menos personas tienen el deseo, ¿verdad?, o el temor de Dios. Y definitivamente, hermanos, es una realidad que cada vez hay menos personas, ¿verdad?, en las congregaciones. Y estas nuevas generaciones que vemos que se están levantando casi no, ¿verdad?, se interesan o no tienen interés por conocer a Dios, y mucho menos, ¿verdad?, por obedecer su palabra. Y no cabe duda que todo eso nos debe preocupar, ¿no? Como iglesia, y no que nos preocupe, ¿verdad?, es que a veces eso también como que nos drena y hasta nos puede quitar el ánimo. Disculpen un segundito. Pero debemos recordar que esto no es nada nuevo. La iglesia siempre ha sido perseguida, el pueblo de Dios siempre ha sido perseguido. De hecho, algunas de las epístolas que hallamos en el Nuevo Testamento escritas por los apóstoles se enviaron para dar ánimo, ¿verdad?, a estas congregaciones, a estas iglesias que eran perseguidas en aquel tiempo y pasaban por tribulaciones. Y como parte, ¿verdad?, de esas epístolas, traigo la lectura de Romanos capítulo 11, versos 1 al 6, ¿verdad?, que es un pasaje de la carta a los romanos. Romanos 11, del 1 al 6, que era la lectura, ¿verdad?, con la que iba a iniciar la predicación. Y dice aquí el apóstol Pablo: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra, ¿verdad? Y este pasaje hace referencia a un suceso que se narra en Primera de Reyes, capítulos 18 y 19, ¿verdad?, cuando Elías se enfrentó a los profetas de Baal. Y vamos a estar, ¿verdad?, los que quieran pueden buscar sus Biblias, vamos a estar en Primera de Reyes, capítulos 18 y 19.
para ver, ¿verdad?, un poco más en detalle lo que Pablo aquí está diciendo a la iglesia, para animarla. Obviamente no vamos a leer los capítulos completos, ¿no?, sino que vamos a ir avanzando a través de él, de ambos capítulos. Primera de Reyes, capítulo 18. Discúlpenme un segundito, bajarme esto porque me está empañando los espejuelos. Me está empañando los espejuelos. Bueno, no la voy a quitar porque yo estoy padeciendo de asma y estoy tosiendo de vez en cuando y no quiero. Bueno, muchos de ustedes conocen ya esta historia donde Jehová, ¿verdad?, le dice a Elías: mira, ve a Acab y dile que, ¿verdad?, que vendrá lluvia, porque no llovía en esos tiempos y había mucha hambre. Y narra el capítulo 18 que Acab, ¿verdad?, y su siervo Abdías, ellos iban buscando, ¿verdad?, a ver dónde hallaban agua, porque la realidad es que había mucha hambre y estaba afectando mucho, ¿verdad?, la falta de lluvia. Abdías se conocía, ¿verdad?, dice aquí la palabra, que era temeroso de Jehová desde su niñez, y que en algún momento dado había escondido los profetas, ¿verdad?, los profetas de Dios, ¿no?, cuando Jezabel quería matarlos, de 50 en 50. Entonces Abdías tiene un encuentro con Elías, y Elías le pide, ¿verdad?, que le diga a Acab que se encuentre con él. Pero como Abdías era temeroso de Jehová y sabía que Acab adoraba a Baal, sabía, ¿verdad?, que había matado a los profetas, pues tuvo temor en aquel momento. Y mira, pero como tú me vas a mandar a hacer eso. Pero entonces Elías, ¿verdad?, lo convence de que vaya y hable con Acab, para que entonces haga ese encuentro con él. Y en el verso 17 al 19, vemos aquí cómo Elías, ¿verdad?, llega a ese encuentro entre Acab y Elías. Pero cabe señalar que Elías sabía que se iba a enfrentar, ¿verdad?, a una persona poderosa y a una persona hostil contra él. Pero Elías tenía en ese momento, ¿verdad?, la seguridad de que Dios estaba con él. Dios fue el que le mandó, ¿verdad?, a hablar con él. Y vamos a estar en los versos 17 al 19, donde dice: cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte de Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. O sea, fíjense que Elías aquí iba con tanta seguridad que no solamente se enfrentó, ¿verdad?, a él, sabiendo que era hostil, sino que las palabras de Elías, ¿verdad?, fueron unas palabras de desafío ante Acab, ¿verdad? Y le dice, cuando él le dice, Acab lo acusa, ¿no?, y él le dice en el verso 18, ¿verdad?, yo no he turbado sino tú y la casa de tu padre, ¿verdad? Así que estaba, como decimos por ahí, envalentonado Elías, ¿no? Pero sabía obviamente que tenía la protección de Jehová. Entonces, cuando llega ese momento, no, ¿verdad?, como les mencioné, posiblemente muchos de ustedes conocen la historia. Llega los profetas de Baal, y entonces Elías les dice: mira, coge un buey, traigan 2 bueyes, coge un buey, lo pone sobre la leña, y ustedes van a orar a sus dioses, ¿verdad?, para que venga fuego sobre él. Y luego yo voy a hacer lo mismo, ¿no? Y entonces ellos comienzan a orar, ¿verdad?, pero no pasaba nada, ¿verdad? Y hay un momento dado, ¿verdad?, que quizás la historia se pone un poco jocosa, porque hasta Elías se burla de ellos, ¿no? Cuando ven que ya no, ellos hasta le gritaban, ¿verdad?, decían: Baal, respóndenos, ¿verdad? Pero no pasaba absolutamente nada. Y dice que Elías le decía: gritad en alta voz, porque Dios quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle, ¿verdad? Decía Elías, quizás en tono de burla a ellos. Y entonces, obviamente, ¿verdad?, ellos pues tenían sus maneras de demostrar quizás
su enojo, su frustración o su sacrificio a esos dioses, y dice la palabra que ellos se autoinfligían heridas y que tenían todos los cuerpos ensangrentados. Pero cuando ya dice aquí que en el verso 20 pasó el mediodía, ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Entonces Elías, ¿verdad? Elías le toca su turno y, como ustedes saben, él tomó, ¿verdad?, el buey, lo puso sobre la leña, preparó un altar con 12 piedras, dice la palabra. Pero no solamente eso, sino que envió a hacer una zanja alrededor, ¿verdad?, del altar, y entonces mandó a que echaran agua, y que agua de tal forma que mojara no solo al buey, sino también a la leña, y lo hizo por 3 ocasiones, al punto de que aún la zanja se llenó de agua. Entonces clamó Elías a Jehová, y como muchos de ustedes saben, ¿verdad?, se encendió, ¿verdad?, el fuego, y dice que fue de tal manera que lo consumió todo, tanto al buey como la leña, como a las piedras, y dice que lamió el agua que había en la zanja. Amén a la verdad, a la palabra y al poder de Dios. Y entonces, en ese momento, pues, obviamente, el pueblo en aquel momento, pues, creyó, ¿no? Y dice que mandó a degollar Elías, ¿verdad?, o el Señor a través de Elías, a los profetas de Baal, y que posteriormente, pues entonces, con su conversación con Acab, dice Elías, ¿verdad?, oró y llovió. Así que Acab presenció no solo la manifestación del poder de Dios al haber traído, ¿verdad?, el fuego que consumiera, ¿verdad?, el holocausto o el buey, y que una manifestación de poder que no pudo hacer, ¿verdad?, estos dioses, Baal, sino que también vio la providencia y la misericordia de Dios, ¿verdad?, porque le trajo la lluvia. Sin embargo, en el verso 19 se narra que cuando Elías Acab le cuenta a su esposa Jezabel lo que Elías había hecho, pues posiblemente nosotros vemos muchas historias en la Biblia donde cuando ¿verdad?, hay unas manifestaciones del poder de Dios, pues algunos creen, se convierten, pero este no fue el caso, ¿verdad?, de Jezabel, porque tenía tanta maldad que en vez de concentrarse, ¿verdad?, en la misericordia de Jehová, se concentró en que le mataron, ¿verdad?, a sus profetas. Y dice del verso 1, voy a estar en 1 Reyes capítulo 19, desde el verso 1 hasta el 9, y dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Que vemos, ¿verdad?, que hizo una amenaza fuerte, le dijo: mañana a esta hora, ¿verdad?, tú vas a estar como uno de ellos. Y obviamente, dice aquí la palabra que Elías sintió miedo. Y en el verso 4 dice: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera, una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y viendo el ángel de Jehová, volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó, diciendo: levántate y come, porque el largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y dice, ¿verdad?, en el verso 9, que allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová de todos los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas.
y solo yo he quedado y procuran quitarme la vida, ¿verdad? Pero es importante saber, señalar que antes de Elías enfrentarse a los 450 profetas de Baal, ya él era el único profeta, ¿verdad? Dice en el capítulo 18, en el verso 22, cuando él está hablando al pueblo, ¿verdad? Haciéndole el reto, si podemos así llamarlo. Dice, Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas los profetas de Jehová, de Baal, hay 450. O sea, ya antes de que Elías se enfrentara a estos 450 profetas de Baal, ya él era el único profeta que quedaba, ¿verdad? Y entonces aquí, cuando ya está escondido, que sintió el miedo por la amenaza que hizo Jezabel, no solo se fue lejos, sino que se escondió en una cueva. Y cuando entonces Jehová, ¿verdad?, le pregunta, él le dice que ha quedado solo, ¿verdad? Y incluso si cualquiera quiera leer el pasaje, el capítulo completo, quizás hasta le reclama a Jehová. Entonces, fíjense qué interesante, porque era la misma condición. Él le está diciendo a Jehová, mira, procuran matarme, ¿verdad? Y yo solamente he quedado. Pero eso era exactamente la misma condición que él tenía antes de enfrentarse a Acab y a los 450 profetas. O sea, en un momento dado, él fue valiente, ¿verdad? Y él confió en Jehová de que nada le iba a pasar. Sin embargo, aquí, estando en las mismas condiciones, vemos que él sintió miedo, ¿verdad? ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, pues quizás en esta tiene una amenaza directa, ¿verdad? Se sintió amenazado, se sintió perseguido. Esa es la única diferencia, porque él seguía siendo el único profeta, ¿verdad? El único que quedaba antes de enfrentarse a Acab y a los 450 profetas de Baal. Y por traigo esto, hermanos, porque así, de la misma manera, nosotros nos podemos sentir a veces, tanto de forma individual como iglesia, ¿verdad? Porque a veces cuando nos sentimos, ¿verdad?, protegidos, cuando todo va bien, cuando vemos quizás la iglesia animada o la iglesia llena o que las cosas están marchando bien a nivel personal, pues como dicen por ahí, nos llevamos el mundo de frente. Sentimos que Dios está con nosotros, ¿verdad? Y no hay quien nos pare y nos animamos. Pero entonces, cuando sentimos a veces, ¿verdad?, que las cosas no salen como son, sentimos a veces, ¿verdad?, que los problemas del mundo atacan, que nos atacan de forma individual, que ataca a la iglesia, que la iglesia empieza a disminuir en términos de obras y en términos de matrícula. Pues nos pasa también como Elías, ¿verdad? ¿Cuál era la diferencia? Ninguna, hermano. Seguimos teniendo el mismo Dios, seguimos teniendo las mismas promesas, pero, ¿verdad?, somos humanos. Elías era humano, ¿verdad? Y vemos cómo en una situación actuó de una manera y en otra situación sintió miedo y actuó de otra manera. Así mismo nos puede pasar a nosotros, ¿verdad? En un momento dado a lo mejor teníamos más ánimo, a lo mejor, ¿verdad?, las cosas marchaban mejor en las iglesias, pero ahora que el mundo ataca, ¿verdad?, que el mundo el enemigo a través del mundo nos ha atacado fuerte y las congregaciones, ¿verdad?, están sufriendo ¿verdad?, de muchas maneras, ¿verdad?, sufriendo con menos matrículas, sufriendo con menos personas que lleven la palabra. De la misma manera nos podemos desanimar, ¿verdad? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a huir, verdad? ¿Vamos a escondernos? No podemos hacer eso, hermanos. Porque el Señor nos dice de la misma manera que le dijo a Elías en aquel momento, largo camino te resta. O es que, ¿verdad?, alguno de nosotros podrá pensar que ya el camino, ¿verdad?, en nuestras congregaciones lo hemos recorrido. De ninguna manera, ¿verdad? De la misma manera, no importando las circunstancias, largo camino le restaba a Elías, largo camino nos resta a nosotros. Le restaba largo camino a Elías cuando estaba envalentonado y animado, pero le restaba largo camino también, ¿verdad?, cuando estaba desanimado y sentía miedo. Así también nosotros, ¿verdad?, el Señor nos dice a nosotros. Y todos, ¿verdad?, sabemos que nuestra lucha por la causa de Cristo no es hasta que se resuelve, ¿verdad?, el problema que tenemos de frente en el momento, sino que es una lucha hasta el fin, ¿verdad?, hasta que nuestras fuerzas aguanten. Porque después de enfrentar, ¿verdad?, una adversidad, posiblemente va a venir otra, y va a venir otra, y va a venir otra, porque el enemigo no descansa, el enemigo no duerme.
Así que podemos estar seguros que si enfrentamos una adversidad y la vencemos, en la próxima el enemigo quizás va a venir con más fuerza para ver si entonces nos puede derrotar. Ahora bien, hermanos, todas estas adversidades no tenemos, ¿verdad?, por qué enfrentarlas solos, porque para eso somos un cuerpo, como dice la palabra, y eso es lo que las congregaciones tenemos que entender, que somos un cuerpo en Cristo Jesús. Pero ¿cómo funciona ese cuerpo? ¿Verdad? Ese cuerpo tiene muchos miembros, o sea, que esto no es un trabajo de uno, ni es un trabajo de los líderes, ni es un trabajo del predicador. El cuerpo se compone de muchos miembros, y el cuerpo, ¿verdad?, que tenemos tiene diferentes partes, que si nos falta una posiblemente no vamos a funcionar bien, posiblemente no podamos vivir, ¿verdad?, nos morimos si no tenemos eso. Las necesitamos todas. Algunas quizás, ¿verdad?, uno piensa que son más importantes que otras, ¿verdad?, porque a lo mejor yo puedo seguir viviendo sin una mano o sin una pierna, etcétera, etcétera, pero definitivamente no puedo seguir viviendo sin la cabeza o sin el corazón. Así es en la iglesia, ¿verdad? Y con muy sabiamente el Señor Jesucristo va a hacer esa analogía. La iglesia, ¿verdad?, es el cuerpo, y ese cuerpo tiene muchos miembros, y hay miembros más débiles que otros, pero todo el cuerpo necesita a todos los miembros, ¿verdad?, trabajando juntos. Dice el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 2, verso 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, ¿verdad? Lo que les estaba mencionando, la analogía que hace, ¿verdad?, el apóstol Pablo. Y el mismo Jesucristo, ¿verdad?, también hizo esa analogía. Y Romanos capítulo 12 y verso 4 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Lo que les estaba hablando, ¿verdad? Quizás hay predicadores, hay maestros, hay líderes, ¿verdad? Así que cuando dice que no todos tienen la misma función, ¿verdad?, eso no quiere decir que no todos tienen función. O sea, no todos tienen la misma función, pero todos sí tienen alguna función. Que no sea la misma es otra cosa, pero sí tenemos función. Que algunas funciones, ¿verdad?, quizás sean más importantes que otras, sí, se puede reconocer. Pero definitivamente cada miembro tiene una función dentro del cuerpo. Que uno no sepa cuál es esa función, ¿verdad? Bueno, posiblemente cuando no sabemos cuál es esa función es porque no la buscamos, ¿verdad? Porque si vamos a ver la función, ¿verdad?, es trabajar por el Señor, en la manera en que sea, en la manera en que haga falta. Y créame que siempre va a hacer falta, ¿verdad? Hay un corito que cantamos, ¿verdad?, que dice que el que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Pero hace falta el deseo, ¿verdad?, de trabajar. Mientras que tengamos el deseo de trabajar, siempre vamos a hallar la función. ¿Por qué? Porque va a ser la que haga falta hacer. A lo mejor no todos van a predicar, no todos van a enseñar, pero siempre va a ser, la verdad, hacer falta que alguien trabaje por la obra. Ayer los hermanos estaban en Guayama repartiendo tratados. Pues mira, no hay que ser predicador para eso, ¿verdad? O no hay que ser maestro para eso. Lo que hay que tener, ¿verdad?, el deseo de esparcir la palabra. Y si alguien pregunta, usted le habla de la iglesia o le puede dar frente a congregaciones. Y si no tiene el conocimiento de una pregunta específica, pues mira, hay más hermanos que podían ayudarle. Pero la realidad es que si queremos trabajar, vamos a hallar el trabajo. Dice, ¿verdad?, volviendo a la lectura de Primera de Reyes capítulo 19, ya en el verso 15, dice la palabra, y le dijo Jehová a Elías, ve, vuélvete por el camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey de Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y el verso 18, ¿verdad?, que es el punto que quiero hacer, dice en el verso 18, y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se han doblado ante Baal y cuyas bocas no le besaron. Eso era lo que estaba hablando, ¿verdad?, Pablo en la lectura de Romanos, donde hablaba del remanente. Este era el remanente de Israel, ¿verdad?, que se refería a Pablo. Dice el Señor, ¿verdad?, Elías, tú no estás solo, ¿verdad? Yo me he reservado 7,000 que han sido fieles como tú. Así que ahí está el auxilio de Jehová, el auxilio de Dios. Aún en esos momentos en que Elías, ¿verdad?, sentía miedo, llegó el auxilio, ¿verdad?,
Llegó el auxilio y dice aquí que Dios los iba a proteger, ¿verdad? ¿Y cómo sabemos que iba a proteger? Bueno, porque aquí dice, yo haré que queden, ¿verdad? De alguna manera Él iba a protegerlos para que quedasen. Pero ese remanente, ¿verdad? Dios le hizo esa promesa y los iba a proteger no por casualidad, ¿verdad? No porque Dios de la nada iba a protegerlos, sino porque lo dice claramente, porque fueron fieles y no doblaron rodillas ante Baal. Por eso era que los iba a proteger. Así que en este tiempo, hermanos, hay muchos Baales. En este tiempo, aunque en verdad, esto es una historia de posiblemente más de 2000 años atrás, tenemos muchos Baales en este tiempo, ¿verdad? Y a veces nos preguntamos la misma pregunta, ¿verdad? De la que hablaba Pablo. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Porque vemos tanta maldad en el mundo, ¿verdad? Y vemos cómo básicamente es una guerra difícil y desigual, ¿verdad? De la iglesia contra el mundo. Y cuando digo la iglesia de Cristo, ¿verdad? Porque hoy día hay muchos religiosos y muchos que llaman ser iglesias, pero la realidad es que bíblicamente solamente hay una iglesia y una sola doctrina. Entonces, ¿verdad? Nos podemos hacer esa misma pregunta que hizo Pablo. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Pero la realidad es que parte de ese pueblo, hermano, se ha desechado solo. Cuando huyen y se esconden como Elías, ¿verdad? Cediendo a las tentaciones del mundo, cediendo a las presiones, cuando se dejan vencer por desánimo, cuando se pierde la esperanza, porque eso no es exclusivo, ¿verdad?, del mundo. En la iglesia el mundo a veces nos alcanza, ¿verdad? Y no es que Dios deseche a su pueblo, es que a veces nos desechamos solos cuando nos dejamos alcanzar por el ataque del mundo, ¿no? Que sabemos que es el enemigo a través del mundo. Así que, ¿es Dios el que desecha o somos nosotros? ¿Qué hizo el remanente de Israel para que Dios los protegiera? Lo mismo que tenemos que hacer nosotros hoy, permanecer fieles a Él, fieles a su palabra. Pero permanecer fieles, hermanos, no significa permanecer quietos. A veces pensamos, ¿verdad?, que por no hacerle el mal o no hacerle daño a nadie estamos bien, pero eso no es lo que la palabra nos exhorta, ¿verdad? Recuerden la parábola de los talentos. ¿Qué le pasó a aquel que tenía un solo talento y no lo utilizó? Dice que le fue quitado y fue desagradable ante los ojos del Señor. Así que el remanente de Israel, dice la palabra, que no dobló rodilla ni su boca besó a Baal. Eso quiere decir, ¿verdad?, que nosotros no podemos, hermanos, doblar rodillas ni querer hacer tratos con el mundo. Ese es el mensaje para nosotros. La palabra dice que si queremos ser amigos del mundo, ¿qué dice? Nos constituimos enemigos de Dios. Y no dice si somos amigos del mundo, dice si queremos tan siquiera ser amigos del mundo, nos constituimos enemigos de Dios. Pero no piensen que el mundo, ¿verdad? No pensemos en el mundo como las cosas que son obvias, que no podemos hacer, ¿verdad? Y me explico. A veces pensamos en el mundo, ¿verdad? No, porque el mundo ofrece droga, maldad, asesinato, robo, mentira. No podemos pensar en el mundo, ¿verdad?, con las cosas que son obvias. Tenemos que pensar en el mundo, hermanos, de la forma correcta. Porque el enemigo, obviamente, no nos va a engañar, ¿verdad?, si viene con esas cosas que son obvias. El enemigo nos engaña con cosas sutiles. Así que, ¿de qué manera nosotros tenemos que pensar en lo que el mundo, en las artimañas del mundo para hacernos desviar? Pues mire, en las comodidades, en el engrandecimiento de la carne, porque hoy día, ¿verdad?, a la gente le gusta el reconocimiento, ¿verdad? El mundo nos ofrece a veces tanta comodidad que nos ponemos perezosos, que el mundo a veces nos dice de cosas, no, nos hace parecer que las cosas malas, ¿verdad?, son buenas, o que no son tan malas. Todas esas cosas son las que nosotros tenemos que estar vigilantes, porque todos sabemos que no podemos matar, que no podemos mentir, que no podemos, ¿verdad?, hacer el mal. Eso lo sabemos todos. El enemigo no nos va a engañar viniendo de esa manera, y mucho menos a la iglesia. El enemigo nos va a engañar por lo sutil, ¿verdad? Entonces, poco a poco nos vamos acomodando al mundo. Poco a poco, ¿verdad?, vamos quizás haciendo algo
que a lo mejor no está bien ante los ojos de Dios, es legal, pero dice la palabra que no, ¿verdad? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Pero el mundo hoy día, ¿verdad?, nos hace creer que todo es lícito y que todo conviene. Y el mundo también, ¿verdad?, nos dice muchas veces, ¿verdad?, que no es necesaria la iglesia, que no es necesario el bautismo. Incluso el mundo ya va moviéndose, ¿verdad?, a cada vez tener menos temor de Dios. Así que eso, ¿verdad?, es lo que nosotros tenemos que estar atentos a lo que el mundo ofrece, no a lo que ya sabemos que es malo, porque esas son las herramientas que utiliza el enemigo. Cuando dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, es de esa manera, hermano, no es de la manera obvia. Si el enemigo viene ofreciendo droga, usted no gusta la droga, no va a caer. Si usted el enemigo viene diciendo miente, pues usted sabe que es malo, no lo va a hacer. El enemigo no viene de esa manera, viene engañando, ¿verdad?, y aprovechándose. Dice que como león rugiente. En 1 de Pedro capítulo 5, verso 8, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. El enemigo está en todas partes. Ustedes saben que en Job, ¿verdad?, capítulo 1 y capítulo 2 de Job, cuando Jehová le pregunta, ¿qué él dice? De andar, ¿verdad?, de rodear la tierra y andar por ella. Él está en todas partes, en todo momento. Y no está buscando devorar a los que ya tiene, Él quiere devorar a los que no tiene, ¿verdad?, que somos los que pertenecemos a ese remanente. Así que si un león va a capturar a su presa, ¿ustedes creen que corriendo y haciendo ruido la va a capturar? De ninguna manera, ¿verdad? Va a venir sigiloso. Cuando menos se lo espere la presa, ahí Él ataca. Así que no podemos tener, ¿verdad?, ser tan ilusos y pensar que el enemigo nos va a atacar con lo que es obvio, que nosotros sabemos que es malo. Nos va a atacar con lo sutil y si posible, de la manera en que no nos demos cuenta, porque su inteligencia supera por mucho a la nuestra. Una batalla que no podemos ganar solos, hermano. Contra el enemigo no podemos pelear solos, porque no vamos a ganar esa batalla si no es con la ayuda de nuestro Señor. El enemigo tiene muchísimas formas de operar, muchísimas, pero nosotros tenemos una sola de combatirlo: permanecer firmes a la palabra de Dios. Esa es la única forma. Parece que se quedó encerrado en el baño del nene. Así que la única forma, hermano, Él va a usar 20,000 artimañas, y eso lo sabemos, pero solamente tenemos una forma de combatirnos: permanecer firmes, ¿verdad?, a la palabra de Dios, y de no movernos, ¿verdad?, allí, como dice la palabra, ni a izquierda ni a derecha. Si somos fieles a la palabra, estamos siendo fieles a Dios, y Dios nos va a encargar de protegernos como protegió a ese remanente. Lucas capítulo 12, ya estoy terminando, verso 32 dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Manada pequeña. Abdías capítulo 1 y verso 17 dice: mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Hermanos, en este tiempo nosotros, la iglesia de Cristo, es ese remanente del que habla la Biblia. Porque es que no hay otra iglesia en la verdad. En la Biblia no hay otra iglesia que nuestro Señor Jesucristo compró por su propia sangre, sino su iglesia, la iglesia de Cristo. Así que no le quepa la menor duda a nadie que nosotros somos ese remanente en este tiempo, hermano. Así que está en nosotros hallar gracia ante los ojos del Señor, para que así nos dé la misma protección que le dio a aquel remanente de Israel. Y esa gracia se consigue permaneciendo fiel a su palabra. Esa gracia se consigue permaneciendo fiel a su obra, hermano, y no cediendo, ¿verdad?, ante las tentaciones del mundo. Dios los bendiga, hermano. Gracias por la atención.